Pregúntale al notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Ya está con nosotros el notario 199, José de Jesús González. ¿Cómo estamos, notario? Buenos días. Hola, Luis Alberto. Buenos días a ti, a tu auditorio, a tu equipo y en especial a quien me tiene aquí. Igualmente, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Este es un tema que va increciendo, como dicen, en crecimiento, en cómo vivir en condominio. ¿Cómo vivir en ese régimen? Ya sea en una privada, en un edificio. Exactamente. Adelante. Mira, cada día se construyen más edificios. Cada día hay más edificios de locales, de oficinas, de vivienda. ¿Sí? Cada día más gente vive en colonias privadas o en áreas cerradas. Y cuando esto sucede, se tiene que formar un régimen en condominio, que es una figura jurídica que conocemos, que está regulada por la ley del Código Civil y por su propia ley, que es la ley del régimen de propiedad en condominio del estado de Sinaloa. ¿Qué significa condominio? No es otra cosa que su dueño o sus dueños. Normalmente lo hace el dueño original, que es uno solo, el que está construyendo un proyecto. Un fraccionamiento, una privada, un edificio, afecta en régimen de condominio y esto sucede cuando hay casas, cuando hay lotes, cuando hay locales, cuando hay naves industriales, cuando hay departamentos. Y el dueño de ese local, de ese lote o de ese proyecto en general, lo hace en condominio y determina cuáles son las áreas privativas y de cuáles son dueños o codueños los demás. El área privativa es donde una persona es el único y exclusivo dueño, y el área común es donde tú, junto con los demás dueños de los demás lotes o de los demás locales o de los demás departamentos, eres codueño. ¿Cuáles son esas áreas privativas? Como decíamos, lotes de terreno, casas habitación, locales, departamentos, oficinas, naves industriales. Y eres codueño del resto de lo que hay en esa privada o en ese edificio. ¿Cuáles son? En las privadas o en las colonias, las áreas comunes son calles, banquetas, casas clubs, casetas. Todo lo que no sea privado es común y es de todos. En los edificios, las famosas áreas comunes son los pasillos, las escaleras, los elevadores, los accesos, los estacionamientos. Eso es de todos. Y mi departamento, no se nos olvide, es solo mío. Ahora, eres copropietario. Y cuando eres copropietario existe una palabra que comúnmente utilizamos, que es el porcentaje proindiviso que me corresponde. Ahorita hablaremos de ese tema para poder entender. En conclusión, el dueño o la persona es dueño única y exclusivamente de tu terreno y de tu local, y eres copropietario de lo que le llamamos áreas comunes. Como existe una convivencia y existe, por llamarle de una forma, una sociedad con los demás, cuando se forma el régimen de condominio ante notario público, se establece un reglamento, reglas de convivencia, formas de votar. Hay una asamblea donde acuden todos los condóminos a tomar decisiones y donde votamos en base a nuestro porcentaje proindiviso. Hay un administrador, Luis Alberto, que es el encargado de organizar a los condóminos, el encargado de cobrar, el encargado de llevar las reglas, que se cumplan esas reglas del condominio, llámese edificio, llámese privada. Esto es sumamente importante. El porcentaje indiviso, nada más para que nos quede claro, y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que de áreas comunes hay 100 metros cuadrados y esos 100 metros yo soy codueño de ellos. ¿En qué porcentaje? Si hay 1000 metros de áreas privativas y yo tengo 100 metros de esos 1000, quiere decir que tengo el 10% del total de áreas privativas. Eso me corresponde de las áreas comunes. Es decir, yo soy codueño del 10% de las áreas comunes. ¿Cuánto representa mi lote, mi departamento, del número de lotes totales? Debe estar en la escritura, ¿no? Y eso se establece en la escritura. Y ese es el valor de mi voto.
Es decir, mi voto vale mi porcentaje pro indiviso en las asambleas. Esto es muy importante. O sea, si tienes más terreno o más propiedad que otros, ¿tienes más derecho? Se oye un poco feo, pero tu voto tiene mayor porcentaje de aplicación. Esto normalmente no lo hacemos o no lo vivimos o no lo respetamos, pero es un tema de suma importancia en un régimen de condominio. ¿Cómo se constituye un condominio? Con las memorias descriptivas, planos, un ingeniero y el notario público te llevan al municipio. Se pide autorización en desarrollo urbano, también en catastro municipal. Ya que catastro municipal lo libera, se va al catastro estatal. Se toma nota, se asignan las claves catastrales. Acuérdense que la clave catastral es la identificación de tu propiedad. Y con eso el notario en escritura pública constituye el régimen de condominio. Y este régimen de condominio se inscribe en el registro público. Y ese es el antecedente de propiedad con el que va a vender la persona que va a comercializar los lotes y los departamentos. Es importante finalmente que sepamos que uno paga una cuota de mantenimiento con la que se mantiene el condominio, adicional del predial. Es decir, las personas que vivimos en privadas, no solo pagas el predial, sino pagas la cuota de mantenimiento. Sí. Esta ley tiene 50 años, Luis Alberto. Es una ley. La pregunta es, ¿qué pasa con los que no las pagan, no? Existe un procedimiento, debe de establecerse en el reglamento un procedimiento para cobrarles, cobrar intereses, y si no lo hacen, debe de haber una metodología de ejecución, inclusive de poder vender o embargarles los inmuebles por adeudos. Y lo conoces tú y lo conocemos todos los que hemos tenido interacción con condominios. Desafortunadamente, habemos personas que no cumplimos como debemos de cumplir, y eso hace que merme a los demás codueños o copropietarios de los condominios. Y se viven un montón de cosas, ¿no? Y hasta letreros hay en los accesos. Y otro tema que es importante que sepamos, Luis Alberto, y que esto es poco conocido, es en los fraccionamientos con condominio y sin condominio. Hay una característica peculiar. Cuando no tienes condominio, las calles y las áreas comunes se le entregan al ayuntamiento. Y como tal, el ayuntamiento tiene la obligación de mantener esas vialidades. Es decir, cualquier colonia de Culiacán que no está sujeto al condominio, el desarrollador debe de entregar esos bienes al municipio. Y el ayuntamiento tiene la obligación de mantenerlos, de recolectar basura, de dar cuidado y dar seguridad. En cambio, cuando tienes un condominio, independientemente de que pagas predial al ayuntamiento, la obligación de mantenimiento, de cuidado, de limpieza, de recolección de basura, no le pertenece al municipio. Tiene que ser directamente los condominios. Por eso los pagos. Por eso son los pagos de las cuotas de mantenimiento. Para más interacción. Gracias. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx. Muchísimas gracias. Gracias a ti.